Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy iniciamos la consagración a la Inmaculada Concepción. En inglés, el 31 de octubre es conocido como Halloween, lo que es una palabra que viene de tres palabras, All Hallows Eve, es decir, la vigilia del 1 de noviembre de Todos Santos. Y a propósito, comenzamos en este día, en esa vigilia, porque los santos representan la meta de esta consagración, para que todos seamos santos e inmaculados como la Virgen María. Entonces, tomo unos pasos atrás y cómo es que este misterio de la Inmaculada Concepción tiene que ver con todos los santos. Primero, ¿qué quiere decir inmaculado? Mi padre solía preguntarme qué quiere decir unas palabras. Teníamos un diccionario grande cerca del comedor y a él le gustó mucho la etimología de las palabras, el origen, su significado. Inmaculada viene del latín de o in, que quiere decir no, y macula, que es una mancha, una arruga. Inmaculado quiere decir que no hay ni mancha, ni pecado, ni arruga. En una cosa puede ser, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el cordero, en los animales para el sacrificio, o, por ejemplo, puede ser en la Virgen, quien no fue tocado ni por un pecado por toda su vida, ni por el pecado original en su concepción. Ahora, en la Biblia nosotros no leemos muchas veces la palabra inmaculado porque muchas veces se traduce como irreprochable, sin mancha, sin arruga. Puede ser por diferentes razones, por ejemplo, ecuménicas, para que los protestantes, quien también a veces leen nuestras Biblias, no tengan ofensa en usar esta palabra, que más que todo refiere a la Virgen en la doctrina católica. Pero San Pablo en su carta a los Efesios, en los primeros versículos, dice que desde antes del comienzo del mundo, desde antes de la fundación del mundo entero, Dios Padre nos predestinó a ser santos, inmaculados en su vista. Ahora, eso no fue algo que yo inventé. La palabra aquí, amomos, en griego, es irreprochable, sin mancha, el mismo significado que inmaculado. Quiere decir que no solamente quiere Dios Padre que seamos santos, como todos los santos, sino también como la Virgen, sin mancha. Y en la primera lectura del Día de Todos los Santos, nosotros leemos sobre la multitud de los santos que tienen sus albas, como el sacerdote, por ejemplo, tiene su alba durante la misa. Todos los santos tienen sus albas, sin mancha. Santos de toda raza, lengua, nación, tribu, de toda la tierra. Y nosotros somos llamados a entrar a esta multitud de los santos. Y por eso en el bautismo nosotros también hemos recibido una alba sin mancha. Y uno de los desafíos que el sacerdote da a los padres es guardar este alba sin mancha hasta que Jesús vuelva. Ahora, sabemos que esto no es fácil. Y por eso, gracias a Dios, la Iglesia también tiene de Dios ese sacramento de la confesión, porque es como la máquina de lavar la ropa. El Padre sabe que nosotros sí manchamos como con la comida. Si uno comiera, por ejemplo, espagueti, la salsa de tomate mancha a la ropa, ¿no? Y por eso tenemos la máquina lavarropa y así podemos quitar las manchas para presentarnos de vuelta. Por eso el sacramento de la confesión es una manera de renovar el bautismo. Porque en el bautismo y en la confesión, dice Santa Catalina de Siena, el Señor aplica su preciosísima sangre sobre nuestros corazones, nuestras almas, para hacernos blancos, inmaculados, sin mancha. Es una ironía, una paradoja, ¿no? Que la sangre, que es algo rojo, y el color rojo mancha lo más, es lo que nos convierte blanco, inmaculado. Pero esto es todo ese misterio de la Inmaculada Concepción, que la sangre del Cordero Inmaculado
hizo a la Virgen Inmaculada y quiere hacer a toda la Iglesia también inmaculada. Esto es el plan, el proyecto de Dios a lo largo de los siglos hasta que Jesús vuelva, porque el Padre está preparando la esposa, que es la Iglesia, para que Jesús vuelva a tomar a la Iglesia como su esposa en el banquete celestial en el cielo. Ahora, ¿qué exige eso de nosotros? Que nosotros tengamos eso como nuestra meta, ¿no? El Padre Celestial nos llama a cada persona a ser santos y en el Concilio Vaticano II nosotros recibimos esta enseñanza de que todos somos llamados no simplemente a la santidad, sino a la plenitud de la santidad. No simplemente para que seamos más o menos santos, sino que seamos llenos de la santidad. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dice, debemos ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Obvio, esto no es fácil. Y ser inmaculado es imposible. Punto final. No hay otra manera de decirlo. Pero es posible porque Jesús murió. Su sangre nos hace inmaculados, como acabo de decir. Entonces, sí es posible porque Él nos ama. Recuerdo cuando yo tenía más o menos 8 años, yo estaba en una clase de la religión en mi escuela católica y la hermana religiosa nos preguntó, ¿quién quiere ser santo? Y bueno, creo que yo alcé mi mano, no muchas otras personas. Y ella después dijo, pero ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Y todos alzaron la mano. Eso es parte de la paradoja, que todos queremos ir al cielo, pero estamos un poco más incómodos en cuanto a ser santos, porque muchas veces nosotros nos damos cuenta de que, no, Padre, yo soy pecador, yo conozco mis pecados, yo sé. Y es verdad que somos pecadores, pero esto justo es el poder de nuestro Dios, que Él convierte pecadores en santos, que Él puede transformar a nosotros, a mí, a ustedes, en santos, inmaculados como la Virgen. Pero eso exige todo un proceso de conversión y por esto la Virgen, cuando se identificó como la Inmaculada en la aparición de Lourdes, repitió la llamada penitencia, penitencia, penitencia. Porque esto es nuestro camino. Necesitamos comenzar con estos pasos de la penitencia, de arrepentimiento, para que podamos cambiar la vida. Pero es nuestra parte al menos decir, ok, la meta que Dios tiene para mí también es mi meta. Esto al menos está bien conmigo. Voy a apuntar al menos esta meta que Dios tiene para mí. Porque si ni apuntamos esto, todo el resto se hace imposible, porque ni estamos cooperando. Ahora, nuestra esperanza cristiana es que esta muerte de Jesús tiene poder para mí, ¿no? Y por esto la humildad consiste no en repetir que sí, soy pecador, que conozco mis pecados, sino la humildad verdadera reconoce que la última palabra en mi vida tiene Dios, tiene su misericordia, tiene la muerte de Jesús, tiene el poder del Espíritu Santo. Esta es la humildad, porque si la humildad solo consiste en enfatizar nuestros pecados, la Virgen no podría ser humilde, pero ella es la más humilde. ¿Por qué? Porque ella permitió que Dios haga lo que Él quería con ella. Y eso es la humildad que el Señor quiere en nosotros al comenzar esa consagración. Es decir, sí, como la Virgen dijo, sí, fiat, de que sí, hágase en mí según tu voluntad. Ahora, parte de la razón quizás que tengo yo personalmente tanta esperanza en esto es porque yo crecí en una familia con mis padres, donde eran pecadores y hacían pecados grandes en su adolescencia, cuando eran adultos, antes de que yo nací, pero a través de la gracia de Dios crecieron. Y hay muchos santos como ellos en el cielo. Y el Señor invita a ustedes que busquen esta santidad, una santidad de pecadores, de que quieren y creen en el poder de Cristo para que sean santos.
Y este tipo de santidad que viene de la Biblia es una santidad no basada en mi perfección propia, sino en la perfección y la misericordia de Dios. Y por eso el libro de Proverbios dice que el justo se cae 7 veces por día y se levanta. Es decir, si uno mira al Nuevo Testamento aún, los santos apóstoles cayeron, Pablo que mató, Pedro que traicionó a Jesús, se arrepintieron. Y el Espíritu Santo les hizo santos grandes. Y lo mismo nosotros. Y Jesús quien dijo a Santa Faustina que no hay límite a su perdón, al número de veces que Él nos perdona. Él perdona y perdona y perdona. Nuestra parte nomás es acudir a Él, como Papa Francisco dijo, mas antes nosotros nos cansamos de pedir perdón, que el Señor cansa de perdonarnos. Y esto es la santidad que el Señor quiere en nosotros, de buscar una vez y otra vez este amor misericordioso. Y aquí termino. La Virgen recibió más misericordia que nosotros. Suena otra vez como una paradoja. Ella quien ni pecó, pero ella jamás pondría a sí misma de arriba, de encima de cualquier pecador. ¿Por qué? Porque ella reconoce que ha recibido más gracia, más amor, más misericordia que todos los demás. Como Santa Teresita, el Niño Jesús dijo, ella quien no había cometido un pecado mortal, recibió más gracia que María Magdalena. ¿Por qué? Porque el Señor le perdonó antes, la conservó de caer. Por eso tiene más humildad de reconocer su debilidad aún más que los pecadores. Entonces, nosotros acudimos a la Virgen no como la perfecta y nosotros los imperfectos, sino como ella quien recibió la plenitud de la misericordia y quiere compartir esa misericordia con nosotros que tanto la necesitamos. Hoy hacemos un momento de reflexión. Si nosotros vemos a nosotros mismos como santos, no por nuestros méritos, sino si seríamos capaces de esperar que algún día seamos inmaculados como la Virgen. El único límite de esto es el límite de nuestra fe, nuestra capacidad de decir sí, como la Virgen dijo, fiat, que hagas en mí según tu voluntad. Para terminar, doy la bendición y después que ustedes hagan la letanía a la Inmaculada Concepción. Por la intercesión de la bienaventurada Inmaculada María, que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.